Nuevamente mis saludos para los hermanos y hermanas y los queridos amigos y amigas que oyen el mensaje del Evangelio por este medio. Mis cordiales saludos nuevamente desde aquí, desde mi hogar aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Quisiera nuevamente darle las gracias al Señor por sus fieles cuidados durante el día, y después de haber orado, quisiera comenzar la predicación cantando un himno de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor en el mundo entero. Himno número 22. Cree, pecadores, Jesús salvará. Deja vuestras dudas al trono de gracia. Venid confiado, Jesús salvará. Jesús salvará, Jesús salvará. Venid confiado, Jesús salvará. Venid los sedientos, Jesús salvará. Venid a la fuente, toma de las aguas, toma libremente, Jesús salvará. Jesús salvará, Jesús salvará. Toma libremente, Jesús salvará. Confía en su sangre, Jesús salvará. La cruz ha vencido, su muerte en ella, la ley ha cumplido, Jesús salvará. Jesús salvará, Jesús salvará. La ley ha cumplido, Jesús salvará. El único que pudo cumplir la ley fue el Señor Jesucristo, como dice al final del himno. Jesús salvará, Jesús salvará. La ley ha cumplido, Jesús salvará. El Padre sabía que Él iba a hacer todo lo que el Padre le dijo, y el Padre se complacía en Él. Quisiera leer unas escrituras porque, amigo o amiga que no es salvo, muchos dicen que Dios es amor. Sí, es verdad, pero dice la escritura que también es fuego consumidor. Y quisiera leerte la escritura en los profetas menores, lo que profetizaron los profetas, y el mismo Dios de los antiguos, de los profetas, de que habla desde el Génesis, el mismo que salvó a Noé y a su familia por fe, por la obediencia a lo que Él estaba diciéndoles a ellos, que iba a enviar un diluvio, y ellos le creyeron a Dios por la fe y le obedecieron y construyeron el arca donde se iban a salvar. Porque Dios es Dios de amor, pero también fuego consumidor. Quisiera leer en el libro del profeta Nahum. Son profetas menores, pero no resta. Son profetas de Dios, eran profetas de Dios. Y los profetas mayores, estos son libros cortos, pero tienen toda la esencia del carácter de Dios, como los profetas mayores, como Isaías y todo. Y están aquí escritos en menos capítulos, pero están expresando casi el mismo sentido que Isaías, Zacarías y esos profetas profetizaron. Quisiera leerte en Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3.
Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. El siguiente libro es otro profeta menor. El siguiente es un profeta menor, ¿verdad? Vamos a leer en Habacuc 1 también, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, la ley de Dios, y el juicio sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Después que el Señor da este mensaje muy fuerte a la iglesia de la Odisea, viene después de ahí, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya después que ocurre el arrebatamiento, la sal de la tierra somos los creyentes, vamos a ser sacados de aquí, arrebatados, y por eso vemos que ya en los próximos capítulos no se lee sobre el Espíritu Santo, porque cuando seamos sacados de aquí, los salvados, nos vamos con el Señor, la tierra va a quedar desolada. El Espíritu Santo, que vino en el día de Pentecostés, ya cuando salga la iglesia se va. Queda la tierra desolada a esperar los juicios de Dios. Y ojalá tú puedas escapar de la condenación eterna y de los juicios que vienen, que pudieran ser pronto, uno no sabe. Uno ve el mundo tan convulsionado, y yo a veces me pongo a meditar aquí en mi casa, y yo digo: si el Señor llegase a venir hoy y nos saca a nosotros los salvados de aquí, porque esa es la esperanza de nosotros, salir de aquí, y uno escucha tantas cosas que hay en el mundo, tanto armamento nuclear, tantas armas, países preparándose para futuras guerras nucleares y estas cosas, y yo me pongo a preguntar: pobrecitos los que se queden aquí en la tierra. Y no nada más las guerras y esas cosas, es que el libro de Apocalipsis habla sobre terremotos, eventos que van a suceder catastróficos, maremotos,
y esas cosas, y que van a venir del cielo, de estrellas, meteoritos, cosas así. Y yo me pregunto, a veces, yo vi una noticia una vez que fueron unos fragmentos de unos fragmentos en Rusia, y prácticamente una cuadra completa casi la destruyó con unos fragmentos. Y uno se ve terremoto, un temblor, algo, y muchas muertes. Nosotros estamos en un mundo peligroso. Lo único que tiene el pecador es que se arrepienta de su pecado y por la fe confía, como dice, en su sangre, Jesús salvará. Entonces vemos que el mismo Dios de los antiguos es el mismo Dios de hoy. Y Él, dice la Escritura, que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te leí en Nahum, y es el carácter de Dios. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Dios no cela a nosotros los que somos salvos, al Señor, porque Él es un Dios celoso. Y vemos aquí que Él está hablando de la ira vengadora de Dios. A veces el pecador se juega con la paciencia de Dios. Y Dios, como dice aquí, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. ¿Cómo no va a ser grande en poder si Él fue el que creó los cielos, la tierra, todo lo que vemos alrededor, el aire que respiramos, el agua que bebemos? Nosotros somos creación de Dios. Usted es una criatura. Nosotros los que somos salvos éramos criaturas de Dios, pero ahora fuimos hechos hijos de Dios cuando creímos en el Señor Jesucristo y el Padre nos ve en Él. Pero usted es una criatura de Dios y tal vez está practicando el pecado, está violando la ley de Dios. El único que pudo guardar la ley de Dios fue el Señor Jesucristo, como dice aquí en el himno: la ley ha cumplido. Y el Señor fue clavado en una cruz por tu culpa y por mi culpa. Entonces vemos que Él es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. La palabra de Dios establece y dice que todos somos pecadores, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. Entró la muerte a todos los hombres. Por un hombre y una mujer entró el pecado al mundo. Dios le dio el mandamiento, fue a Adán, pero Adán también comió de ese fruto y entró el pecado al mundo y la desobediencia, y Dios le dio leyes a la nación de Israel, pero ellos no obedecieron sus leyes ni sus mandamientos. Y así está el pecador en estos días de hoy. Y el pecador no quiere reconocer eso delante de Dios. Y por eso se te predica el Evangelio, para que seas despertado y puedas entender que hay un lugar de condenación a todo aquel que rechaza la salvación, que rechaza al Señor Jesucristo y quiere seguir violando y transgrediendo las leyes divinas de Dios, y lo que estás es atesorando ira para el día de la ira. Jehová es tardo para la ira, Él tiene misericordia. Un periodo de 2000 años, un poco más, un periodo de gracia. Y cuánto pecado no se ha cometido en 2000 años, y antes de que el Señor viniera, una raza humana perdida, pecadora, sin remedio para obedecer a Dios. La única forma es que proceda al arrepentimiento y por la fe
llegue a la fuente de salvación en esta dispensación de gracia, pero dispensación de la gracia. Y en estos tiempos entonces vemos aquí que era por la fe que ellos obedecían a Dios y los profetas le creían a Dios lo que él decía en su palabra, en lo que el Dios les comunicaba. Entonces vemos aquí que Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es tardo para la ira y no tendrá por inocente al culpable. Y si uno lee el libro de los Romanos, el mismo apóstol vuelve a decir aquí, porque por ejemplo en Romanos 2 dice, porque la ira, en el Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces vemos que aquí es el mismo Dios de hoy. Todo el mundo dice, si uno le pregunta, sí, yo creo en Dios, pero tienes que creerle a Dios lo que dice su palabra, y esto fue lo que creyeron estos profetas. Y vemos aquí en el libro de Nahum otro profeta, y él está como quejándose delante de Dios. Algunos dicen que es el profeta quejón, pero como Jonás, pero ahí habían persecuciones, habían mucha idolatría, mucho pecado en esos tiempos, y entonces a los profetas los perseguían. Y por ejemplo a Jonás, Jonás no quería ir a esa ciudad de Nínive, y era porque ahí mataban a los mismos de su nacionalidad, los hebreos. No era fácil, pero él obedeció a Dios y pregonó y predicó, y se arrepintió esa ciudad. Le creyeron a Jonás el mensaje que Dios le envió a esa ciudad que iba a ser destruida. Y eso es lo que tienes que creer tú, que puedes morir y tu alma irá al lugar de condenación, y que viene la ira de Dios hacia este mundo pecador para pagar justo conforme a los pecados que se han cometido y a la transgresión de las leyes divinas de Dios. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Entonces vemos aquí a el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Él estaba pasando por momentos no fáciles, y a veces el creyente pasa también por momentos que no son, y a veces uno pudiera ver y le clama al Señor, pero uno ve tantas injusticias, pero todo esto está en los propósitos de Dios, y el ser humano tiene que darse de cuenta de la misericordia de Dios y la paciencia de Dios, y ahí se cumple la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo daré voces a ti por causa de la violencia? Y no salvará. Había mucha violencia, y él veía mucha iniquidad, porque él mismo dijo, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda se levanta. Y si la ley era violada, la ley de Dios, porque dice, porque la ley es debilitada. Y así está pasando en los días de hoy. Tal vez hay países a donde los creyentes sufren y ven tanta injusticia y ven la ley de Dios que la quebrantan, y tal vez ellos pueden estar como el profeta, como este profeta Habacuc. Entonces vemos aquí que Habacuc se estaba quejando de la injusticia, y vemos el otro profeta Nahum, el que hablé antes. Vimos que aquí Dios dice profecía sobre Nínive. Entonces esto fue 1000 años después de que el Señor, el Dios del cielo, perdonó a Nínive cuando se arrepintió ante la predicación de Jonás. Pero ella volvió
a regresar a la idolatría, a la violencia y a sus pecados, y fue destruida. ¿Por qué? Porque Dios es tardo para la ira. Fíjese, 1000 años. ¿Y cuánto van en estos tiempos? Van 2000 años. El Señor ha tenido mucha misericordia. ¿Qué pasa, amigo o amiga, que no eres salvo? Si se cerrase la puerta hoy, nos vamos todos los salvados y usted esté en una comunidad y se desaparezcan todos los que somos salvos. Ya usted no va a tener más oportunidad de creer en el Señor y se va a dar de cuenta que todo lo que dice la palabra de Dios es una verdad. Entonces te estoy hablando en tiempo cuando estuvieron estos profetas, y te leí la escritura en el libro de los Romanos y esta otra escritura en el libro de Apocalipsis, a donde el Señor nos dice y nos está comunicando a través de su palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y el libro de Apocalipsis habla sobre juicios que vienen a este mundo pecador. Amigo, amiga que no eres salvo, el Señor Jesucristo derramó su sangre por tu culpa y por mi culpa. Todos los seres humanos somos culpables. Nosotros los que somos salvos aceptamos nuestra parte de culpa por lo que le hicieron al Señor allá en el Calvario hace 2000 años. Yo no vi esa obra de redención, pero escuché la predicación y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue redarguyendo nuestra conciencia y nuestros corazones fueron compungidos y pudimos entender que íbamos a espaldas de Dios. Y un día, por la fe, como por la fe creyó Noé, por la fe le obedecieron esos profetas y atendieron al Dios del cielo y le creyeron. Así nosotros creímos que el Padre envió a su Hijo a este mundo y Él murió por ti y por mí. Nosotros no le vimos como los profetas, pero creímos en Él. Llegamos a Él, a la fuente de salvación, y fuimos salvos. Encontramos la paz en nuestros corazones y ahora gozamos de vida eterna. ¿Sabe? A mí me da gozo todas las mañanas. A veces hay días que estoy demasiado ocupado por mi cuestión de mi trabajo y porque tengo que hacerle las cosas a mi mamá que está enferma, que no puede caminar mucho. Y tengo que hacer a veces mis cosas, guardar tiempo para leerla. Pero lo primero que leo son los evangelios y mi corazón se regocija en ver el amor de Dios manifestado en la persona del Señor Jesucristo y la paciencia, como lo leí en uno de los profetas menores y como lo dice en el libro de los Romanos, y que la estamos viviendo, esa paciencia de Dios también. Los que somos salvos entendemos esa paciencia que tiene Dios con la raza humana, de que todavía no nos ha sacado de aquí, para que después que seamos sacados de aquí vienen los juicios. Nunca los hijos de Dios se han quedado cuando Dios va a hacer un juicio sobre una nación. Vemos en la ciudad de Nínive que Jonás salió porque Jonás estaba esperando que esa ciudad sea destruida. Disculpe, él estaba esperando que fuera destruida. Y así pasó con el justo Lot. Él fue sacado. Y vemos que Noé preparó el arca, fue sacado, la puerta se cerró. Y así es Dios. Dios da oportunidad. Los que creen entran a la salvación, llegan a alcanzar salvación. Entonces estamos asegurados como se aseguró Noé y su familia en el arca. Cuando la puerta de esta gracia se cierre, nosotros vamos a ser sacados de aquí, porque te lo leí en Apocalipsis 3, pero los que no creyeron se quedan, así como le pasó a los que no creyeron cuando el diluvio. Se cerró la puerta y no pudieron entrar, se perdieron. Y así puede ser en los días de hoy, amigos.
el único que te puede salvar es el Señor Jesucristo, porque Él es la fuente de salvación. Como te leí en Apocalipsis, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El versículo 12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando Dios se acaba su paciencia, porque Él es tardo para la ira, pero Él es un Dios vengador y no va a tener por inocente al culpable. Amigo, llega a la fuente de salvación, al Señor Jesucristo. Él es el que te puede salvar. El amor de Dios fue manifestado aquí en la tierra en la persona del Señor Jesucristo, y Él quiso dar su vida por ti y por mí hace 2000 años atrás, donde derramó su preciosa sangre, pagó la deuda al Padre. Él cumplió toda la ley y Él quiso gustar la muerte y pagó esa deuda con su propia sangre. No quedó ni en la cruz ni en la tumba cuando fue sepultado, sino que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, como lo profetizó el profeta Jonás. Amigo, cree en el Señor Jesucristo y vendrás a tener paz en tu corazón y vas a ser librado de la condenación eterna y de la ira venidera que viene para este mundo. A veces uno lee estas cosas, parecen palabras duras, pero es el Dios del cielo, que el Señor, que quiere que sepa esta verdad, que el Señor te pueda ayudar.